Buena tarde tengan todos. Nosotros somos estudiantes del Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapaluca. Vamos a hacer un video de física hablando del calor específico y el calor térmico de algunos materiales. Mi equipo está conformado por Víctor Fernando Becerril Priego, David Lázaro Angulo y por su servidor Gabriel Méndez Atenco. Nosotros somos del grupo 2251 del turno vespertino. Estudiamos la ingeniería en informática. A continuación se mostrarán las tablas de calor específico y calor térmico de cada uno de los materiales. ¿Qué es el calor específico? Es la capacidad calorífica, calor específico o capacidad térmica específica. Es una magnitud física que se define como la cantidad de calor que hay que suministrar a la unidad de masa de una sustancia o sistema termodinámico para evaluar su temperatura en una unidad. El primer material en la tabla de calor específico es el agua. El agua es una sustancia que químicamente se formula como H2O, es decir, que una molécula de agua se compone de dos átomos de hidrógeno entrelazados a un átomo de oxígeno. Su uso sirve como sumidero de calor. Su calor específico es una caloría sobre grados centígrados. El segundo material en la tabla de calor específico es el oro. El oro es un elemento químico, así que solo puede ser encontrado y no fabricado. Se utiliza en la joyería, la industria y la electrónica por su resistencia a la corrosión. Su calor específico es de 0.308 calorías sobre grados centígrados. El tercer elemento en la tabla de calor específico es el aluminio. Este elemento químico es un metal que está presente en grandes cantidades en nuestro planeta. Sus componentes se encuentran en los animales, las plantas, por ejemplo. El aluminio, cuyo símbolo es Al, es empleado en numerosos sectores de la industria gracias a sus propiedades, su tenacidad, maleabilidad y ductilidad. Lo convierten en un material muy apreciado para la fabricación de diversos tipos de productos. Su apariencia, que se lo asemeja a la plata, también permite crear elementos o revestimientos decorativos. Entre las propiedades más apreciadas del aluminio se destacan su capacidad para conducir la corriente eléctrica y su fortaleza para resistir el desgaste. Por otra parte, resulta un material económico en comparación con otros metales. Cabe destacar que el aluminio es un material reciclable que puede recuperarse sin que se experimenten cambios en sus propiedades. Lo que se hace es volver a fundir el aluminio o sus desechos para obtener nuevamente un metal susceptible de múltiples usos. Su calor específico es de 0.215 calorías sobre grados centígrados. El cuarto material en la tabla de calor específico es el vidrio. Este es un material de gran dureza, pero que a la vez resulta muy frágil. Es inorgánico, carece de estructura cristalina y suele permitir el paso de la luz. Para obtener vidrio es necesario fusionar caliza, arena, silicia y carbonato de sodio y moldear la mezcla a elevada temperatura. Las láminas de vidrio se utilizan para la fabricación de ventanas, puertas, botellas y otros productos. Es importante diferenciar entre el vidrio y el vidrio cristal, ya que el vidrio puede definirse como un sólido amorfo. Cabe destacar que el vidrio es un material reciclable sin que pierda sus propiedades en el proceso y sin que existan para la cantidad de veces que se ha reciclado. Su calor específico del vidrio es de 0.199 calorías sobre grados centígrados. Fierro. Su calor específico es 0.133 calorías sobre grados centígrados. El fierro es un elemento químico de número atómico 26, situado en el grupo 8, periodo 4 de la tabla periódica de los elementos. Su símbolo es Fe y tiene una masa atómica de 55.
Este es un material de transición, es el cuarto elemento más abundante de la corteza terrestre, representando un 5% de los materiales y los metales de la Tierra. Solo el aluminio es más abundante y es el primero más abundante de la masa del planeta, debido a que en el planeta su núcleo se concentra en mayor masa de fierro nativo. El fierro es un material que es un excelente conductor de electricidad, es extremadamente duro y denso. Se usa para hacer aleaciones como la del fierro más carbono para crear acero inoxidable. Latón. El calor específico del latón es 0.94 calorías sobre grados centígrados. El latón es una aleación de cobre y zinc. Las propiedades de cobre y zinc pueden variar para crear una variedad distinta de latones con propiedades diversas. En los latones industriales, el porcentaje de zinc se mantiene siempre por debajo del 50%. El latón es un material que conduce la electricidad. Se usa en armamentos, soldaduras y con distintos materiales para crear distintos tipos de alambres. El latón es un material que puede crear envases para la manipulación de compuestos inflamables. Madera. El calor específico de la madera es 0.41 calorías sobre grados centígrados. La madera es un material con distinta elasticidad según el tronco que se ha extraído para sus distintos usos. La madera no conduce la electricidad y algunos tipos de madera son extremadamente duros. Se usa una vez cortada y seca. La madera se utiliza para distintas finalidades y distintas áreas de fabricación de pulpa o pasta, materiales primas para hacer papel, alimentar el fuego o en este caso se denomina y es una de las formas más simples de uso de la madera. Concreto. El calor específico del concreto es 0.22 calorías sobre grados centígrados. El concreto es un material compuesto empleado en la construcción, formado esencialmente por aglomerantes al que se le añade agua y aditivos específicos. Este material no conduce la electricidad y es extremadamente duro gracias a los aditivos que se le aumentan. Se usa en construcciones de puentes, carreteras, casas y edificaciones. Es uno de los materiales que ha creado el hombre con mayor uso en la existencia. Plata. La plata es un metal muy dúctil y maleable, algo más duro que el oro, y presenta un brillo metálico susceptible al pulimento. Algunos usos de la plata se describen a continuación. Armas blancas o cuerpo a cuerpo, fotografía, medicina, electricidad, fabricación de espejos, en joyería y platería. Su calor específico de la plata es 0.056 calorías sobre gramos centígrados. Corcho. Es la corteza de los alcornoques que los protege frente a las condiciones extremas del clima mediterráneo, como son la sequía, las altas temperaturas estivales y los incendios. Por ello su producción no produce ninguna contaminación ni perjuicio al ecosistema del que se extrae, ya que se obtiene por descortezamiento del alcornoque. Sus usos del corcho son en papel corcho, tapones y tablones de corcho. El calor específico del corcho es 0.49 calorías sobre gramos centígrados. Ejemplo: calor térmico. ¿Cuál será la temperatura final de una mezcla de 100 gramos de agua a 25 grados Celsius con 75 gramos de agua a 40 gramos Celsius? Desarrollo. Datos. Capacidad calorífica específica del agua: 1 caloría sobre grados Celsius. Los 100 gramos de agua que están a 25 grados ganarán temperatura. Los 75 gramos de agua que están a 40 grados perderán temperatura. Sabemos que Q1 es igual a Q2, o sea, calor ganado es igual a calor perdido. Entonces Q1 es igual a 100 por 1 por temperatura 2 menos 25. Q2 es igual a 75 por 1 por 40 menos temperatura final. 100
Entonces queda 100 por 1 por temperatura final menos 25 es igual a 75 por 1 por 40 menos temperatura final, que eso da resultado a 100 por temperatura final menos 25 es igual a 75 por 40 menos temperatura final, igual a 100 temperatura final menos 2500 igual a 3000 menos 75 temperatura final. El resultado es 175 temperatura final igual a 5500. Se despeja temperatura final quedando así: temperatura final es igual a 5500 entre 75, que el resultado es temperatura final 31.43 grados Celsius. ¿Qué es el calor térmico? El calor térmico es la energía que tiene un objeto debida al movimiento de sus átomos y moléculas que están constantemente vibrando, moviéndose y chocando unas con otras. Cuando añadimos energía a un objeto, sus átomos y moléculas se mueven más deprisa, incrementando su energía del movimiento o calor. Incluso los fríos poseen algo de calor porque sus átomos se están moviendo. El primer material de la tabla de calor térmico es plata. Su calor térmico es 427 vatios entre metro centígrado. El segundo material en la tabla de calor térmico es el oro. Su calor térmico es 314 vatios entre metro centígrado. El tercer material en la tabla de calor térmico es el latón. Su calor térmico es 109.0 vatios sobre metro kilovatio. El cuarto material de la tabla de calor térmico es vidrio. Su calor térmico es de 0.810 vatios sobre metro kilovatio. Baquelita fue la primera sustancia plástica totalmente sintética. Fue uno de los primeros polímeros sintéticos termoestables conocidos. Se trata de un fenoplástico que hoy en día aún tiene aplicaciones interesantes. Sus aplicaciones. Hoy en día la baquelita ha caído prácticamente en desuso, pero en su momento su amplio aspecto de uso la hizo aplicable en las nuevas tecnologías, como carcasas de teléfonos y radios. El calor térmico de la baquelita es 0.233 vatios sobre metros kilovatios. El PVC tiene un calor térmico de 0.12-0.25 vatios sobre metros kilovatios. La madera tiene un calor térmico de 0.12-0.04 vatios sobre metros kilovatios. El corcho tiene un calor térmico de 0.04 vatios sobre metros kilovatios. Concreto. El calor térmico del concreto es 0.8 vatios. Agua. El calor térmico del agua es 0.6 vatios. Caucho. El calor térmico del caucho es 0.02 vatios sobre metro centígrado. El caucho es un material elástico. Este se obtiene de plantas como el diente de león, pero también se puede hacer de forma sintética. Su uso. Se usa principalmente. Ejemplo: calor térmico. ¿Cuál será la temperatura final de una mezcla de 100 gramos de agua a 25 grados Celsius con 75 gramos de agua a 40 gramos Celsius? Desarrollo. Datos. Capacidad calorífica específica del agua. Una caloría sobre grados Celsius. Los 100 gramos de agua que están a 25 grados ganarán temperatura. Los 75 gramos de agua que están a 40 grados perderán temperatura. Sabemos que Q1 es igual a Q2, o sea, calor ganado es igual a calor perdido. Entonces Q1 es igual a 100 por 1 por
temperatura 2 menos 25. Q2 es igual a 75 por 1 por 40 menos temperatura final. 100, entonces queda 100 por 1 por temperatura final menos 25. Es igual a 75 por 1 por 40 menos temperatura final, que eso da resultado a 100 por temperatura final menos 25 es igual a 75 por 40 menos temperatura final, igual a 100 temperatura final menos 2500 igual a 3000 menos 75 temperatura final. El resultado es 175 temperatura final igual a 5500. Se despeja temperatura final quedando así: temperatura final es igual a 5500 entre 75, que el resultado es temperatura final 31.43 grados Celsius. Una de las principales aplicaciones del calor específico es averiguar qué es cierto material, midiendo su calor específico y comprobándolo con lo de las tablas ya preestablecidas. Otra aplicación importante es el diseño de materiales de la vida cotidiana, como por ejemplo un termo, aislante para casas, entre otros. Para poder desarrollarlos es necesario conocer los fundamentos de calor específico. Algunas aplicaciones de la obtención del calor específico es, por ejemplo, la fabricación de un termo, donde se guardan distintos líquidos como el café, la fabricación de materiales térmicos para aislar la temperatura de un horno, por ejemplo, o el aislante térmico de una casa. Da información acerca de muchos materiales, como los materiales para determinar su transición de calor y así obtener resultados óptimos de pérdida o adquisición del calor, ya que el calor específico y la conductividad térmica ayudan a la obtención de información para hacer los materiales ya dichos. Bibliografías de donde sacamos nuestra información. Por cualquier alguna sugerencia de nuestro video, puedes contactarnos al correo que ves en pantalla o la dirección de Facebook que también ves en pantalla.